Si estás aquí es porque en algún momento, incluso ahora, te ha pasado por la mente esa sensación de tener muchísimas ganas de querer cambiar tu vida. Y muchas veces queremos cambiar nuestra vida por completo, queremos hacer como una especie de cambio radical, un giro de 180 grados y nos es bastante complicado. Y de hecho, cuando esto nos pasa, cuando queremos cambiarlo todo de una manera como tan radical, nos preguntamos, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde se empieza un cambio radical de vida? Y esa es una de las preguntas que me han hecho muchas veces y que me he hecho yo muchas veces. Considero que la vida es cambio constante, que la vida es evolución y que no tenemos que tenerle miedo al cambio porque en realidad lo único constante en esta vida es el cambio. Y cada vez que yo necesito hacer como algún reajuste o quiero cambiar algún área de mi vida o incluso varias áreas de mi vida o incluso todas, me hago las mismas preguntas. Y hoy te las quiero compartir porque creo que te van a ayudar mucho si estás en ese proceso, en ese momento en el que necesitas dar un giro a tu vida. Me da igual si te lo pones como propósito de año nuevo, si te lo propones como ahora propósito de septiembre a final de año, me da igual el día en el que estés, el momento en el que estés, si necesitas cambiar tu vida, estas preguntas te van a aportar muchísima claridad y te van a llevar al punto exacto en el que tienes que comenzar para hacer ese cambio en tu vida. Voy a compartírtelo todo, te voy a dar también un ejercicio práctico que funciona, que lo he utilizado muchas veces con personas a las que he acompañado, incluso con amistades, se lo he recomendado, con familiares. Te voy a explicar paso a paso cómo es, pero te voy a dar antes las claves para que empieces realmente a hacer un cambio en tu vida y lo empieces de una manera que de verdad te vaya a cambiar. Bienvenida, bienvenido a este nuevo vídeo de este canal. El vídeo de hoy me apetece mucho compartírtelo. En realidad tenía pensado hablar de otro tema, pero es que el otro día vi algo en las redes sociales que dije, wow, esto es lo que yo hago, es súper potente y hay muy poca gente que empieza un cambio de vida haciéndose esta especie de ritual, esta especie de preguntas. Te voy a explicar el porqué de esas preguntas, te las voy a dar, por supuesto, y te voy a dar también ejercicios prácticos para después de que las respondas. Como te decía al inicio, muchas veces queremos cambiar absolutamente todas las áreas de nuestra vida. Queremos cambiar el área de la salud, el área de las amistades, de las relaciones amorosas, de los estudios, del trabajo, tema financiero. ¿Y qué pasa cuando queremos cambiarlo todo? Pues que se nos hace bola. Y cuando algo se te hace bola, es muy complicado que puedas abordar absolutamente todo. Te saturas, te estresas, llegas a un burnout en cuestión de muy pocos días y eso no es sostenible. Y es que muchas veces nos sucede esto de llegar a este burnout en tan poco tiempo y no conseguir cambios y fallar, fracasar o como lo quieras llamar. Porque ni siquiera nos paramos a ver ni a pensar el punto en el que partimos. Y claro, cuando ni siquiera te paras a pensar el punto exacto en el que partes, lo que sucede es que si tú te quemas, esa sensación de querer cambiar se hace todavía más grande, se junta con la frustración o el malestar que sientes contigo mismo por haberte fallado en tan poco tiempo. Y lo que pasa cuando nos quemamos de esta manera, sin habernos preguntado el punto desde el que partimos, es que llegamos como a nuestro pico de dolor, que hay personas que te dicen que es necesario llegar a este punto en el que te duele tanto que ya no puedes hacer otra cosa más que cambiar, pero creo, sinceramente, que no es necesario llegar a ese punto en el que todo está tan mal o todo te hace sentir tan mal que no te queda otra que cambiar. Con las preguntas que te voy a compartir, no vas a necesitar llegar a ese punto. De todos modos, si has llegado a ese punto, lo que vas a ver aquí es que también te va a ayudar para poder avanzar
con claridad y con firmeza y para poder dar ese cambio que realmente estás buscando. Pero antes de nada, quiero comentar algo que creo que es muy importante cuando estamos en ese proceso en el que queremos cambiar, y es que en nuestro día a día, por norma general, nos preocupamos muchísimo más por todo lo que nos rodea, por nuestros familiares, por nuestras amistades, por compañeros del trabajo, por clientes, por nuestras mascotas. Pero, ¿y tú? ¿En qué lugar te dejas? ¿Dónde estás en esa lista de prioridades? Hay una pregunta que leí hace mucho tiempo que me hizo un clic brutal, que era realmente un ejercicio que te decía: escribe las 5 cosas o personas más importantes de tu vida, por orden, ¿no? Entonces tú te ponías a escribir, podían ser personas, podían ser tu mascota, lo que quisieras, y luego te preguntaban: y ahora dime, ¿en qué lugar de esa lista te has puesto a ti? Pregúntatelo si lo has hecho mentalmente. ¿Quiénes son esas personas tan importantes? ¿En qué lugar de esa lista estás tú? Porque si tú no te pones realmente como la primera persona de esa lista, el resto van a recibir muy poca energía de ti. Por mucho que te creas que realmente les estás ayudando, ponte tú primero. Y con ponerte a ti primero, con toda esa energía, con toda esa fuerza que adquieres, podrás ayudar realmente a los demás. Otra de las cosas que suelen pasar cuando queremos hacer un cambio radical es buscar la manera de manifestar aquello que queremos conseguir. Y queremos manifestarlo en muy poco espacio de tiempo. Pero es que, a pesar de que funciona, que el tema de la manifestación, que el visualizar, que el hacer todas estas prácticas funciona, antes de ponerte a visualizar, deberías saber el punto desde el que partes. Y saber el punto desde el que partes con firmeza. ¿A qué me refiero con firmeza? Pues siendo totalmente honesto, honesta contigo, contándote verdad. Porque si no te cuentas verdad, si te estás engañando, el punto desde el que partes dista mucho del real. ¿Y por qué esto es importante? Pues para introducirte esto, primero quiero leerte unos fragmentos que vi ayer en un libro que estoy leyendo, ¿vale? Ahora mismo, que es el de Dejar ir, de David Hawkins. Y una de las cosas que decía es que el principal requisito para el viaje es la voluntad de soltar el apego a la actual experiencia de vida. Por lo tanto, necesitas saber exactamente cuál es y cómo es la vida que ahora mismo estás experimentando. Y te voy a leer lo siguiente que me parece brutal para antes de darte las preguntas que te tienes que hacer. Y dice así: una pequeña parte de nosotros mismos se apega a lo familiar, sin importar lo doloroso o ineficiente que sea. Puede parecer extraño, pero nuestro ser, con S minúscula, en realidad disfruta de una vida empobrecida y de toda la negatividad que conlleva sentirse indigno, invalidado, juzgar a los demás y juzgarse uno mismo. Intentar salir ganando y tener razón siempre, lamentarse por el pasado, temer al futuro, lamerse las heridas, ansiar la seguridad y buscar amor en lugar de darlo. Nos apegamos muchísimo a tener una vida que realmente no nos llena y encima nos decimos que no estamos tan mal. Y el caso es que para poder llegar a esa vida que queremos, a esa vida que realmente queremos experimentar, que sabemos que nos llena por completo, David dice así: debemos empezar en donde estemos para llegar donde queremos ir. No llegaremos más rápido si nos engañamos y nos decimos que estamos empezando desde más cerca. Al pensar que nos hallamos más próximos a la meta de lo que en realidad estamos, en realidad alargamos el viaje. Si realmente quieres cambiar tu vida, si realmente quieres avanzar hacia ese objetivo, si realmente te quieres acercar a la vida que quieres vivir, primero observa y determina y fija el punto de partida. Una de las cosas que me gusta hacer para determinar este punto de partida, y te repito que lo hago varias veces, unas 2-3 veces al año, me gusta sentarme
y analizar qué es lo que está sucediendo en mi vida. Yo lo que hago es que me cojo mi taza favorita de café, me preparo un buen café, me cojo un cuaderno, un boli y me hago las siguientes preguntas. La primera de todas es, ¿cómo estás? Y esta pregunta es muy potente porque cuando alguien te pregunta cómo estás o cuando tú le preguntas a alguien cómo estás, normalmente solemos decir bien, tirando, regular, muy bien, pero ¿realmente estás diciendo la verdad? A mí me da igual lo que le cuentes a otros, pero respóndete a esta pregunta y respóndete de verdad. Coge tu boli, coge tu cuaderno y responde de manera genuina, conectado contigo, con quién eres. Responde, ¿cómo estás? ¿Cómo estoy viviendo mi vida? ¿Qué estoy experimentando en estos momentos en mi vida? ¿Cómo me hace sentir eso? Si me hace sentir mal, ¿por qué me hace sentir mal? Y si me hace sentir bien, ¿por qué me hace sentir bien? ¿Quiero cambiar algo en mi vida? ¿Por qué quiero cambiarlo? ¿Qué me hace sentir el pensar en ello? Estas preguntas lo que hacen es que te reconectan contigo, te conectan con la situación que tienes en estos momentos, te ayudan a ver el punto desde el que partes, te ayudan a tener claridad. Porque si tú sabes desde dónde partes, si tú eres consciente de dónde estás, no importa a dónde quieras llegar. Lo importante es de dónde empiezas. Pregúntate también qué quieres vivir, qué tipo de experiencia de vida quieres tener, porque es importantísimo tener esa imagen final. El cómo llegues allí es lo de menos, de verdad. Créeme, no importa, no necesitas ponerte a pensar en el proceso. A tu mente, que te va a decir que sí que necesitas un paso a paso, déjala de lado. No pienses en ese proceso que tienes que seguir para llegar a donde quieres llegar. Simplemente piensa en el final, esa imagen final de lo que quieres vivir. Porque eso lo que hace es que te conecta mente y alma. Porque a tu inconsciente le dan igual los pasos. Es que no le importa el cómo. No necesita el cómo. El cómo te lo va a ir dando la vida. Te lo va a ir mostrando, te va a ir dando señales, te va a ir diciendo es por aquí. Y tú lo vas a sentir. Lo vas a sentir aquí dentro. Pero a tu inconsciente no le puedes hablar en términos de paso a paso. A tu inconsciente le tienes que hablar con una imagen. Si tu inconsciente tiene grabada esa imagen final, si tú sientes esa imagen final como si ya la estuvieses viviendo, vas a llegar ahí. No te preocupes del cómo. El cómo ya te lo dará. Te lo dará la vida, te lo dará el universo, Dios, como lo quieras llamar, me da igual. Pero va a venir. No te tienes que preocupar de ello. Una vez que tengas estas preguntas respondidas, que hayas disfrutado de tu café contigo, si lo que quieres es también analizar las áreas de tu vida y ver cómo estás en cada una de ellas, hay un ejercicio de coaching que se utiliza muchísimo, suele utilizar sobre todo en el inicio de un proceso de coaching y es la rueda de la vida. Te voy a dejar el dibujo de la rueda de la vida. Y esta rueda de la vida consta de las áreas que hay en nuestra vida, que son la salud, el amor, la familia, las finanzas, el trabajo, el desarrollo personal, el ocio y las amistades. Si tienes pareja, te recomiendo que el área del amor la dividas en dos. Una, para ver cómo te sientes a nivel de pareja y otra, para ver cómo te sientes a nivel de amor propio. Porque muchas veces cuando estamos metidos en una relación nos olvidamos de ver cómo nos estamos cuidando, cómo nos estamos amando a nosotros mismos. Estas áreas de la vida lo que haces es que le pones una puntuación del 1 al 10 y vas mirando área por área qué puntuación le das. Al igual que antes, aquí es muy importante que te cuentes verdad. ¿Por qué digo esto? Porque es que me he encontrado muchísimas veces el estar haciendo la rueda de la vida con una persona y decir, vale, ¿cómo te sientes en cuanto al tema del empleo, del trabajo o de finanzas, familia, etcétera? Y que te digan, pues mira, en tema de trabajo, de finanzas, un 4. Bueno, no, mejor un 6. Si tampoco estoy tan mal, por favor. Si tu mente te está diciendo, uy, eso es muy poco, uy, mejor le pongo un 5. Bueno, no, un 6, 5,75. Si es que, pues no sé, no estoy tan mal, ¿no? Y si le pongo un 6,5, si realmente quieres cambiar tu vida, deja de engañarte, deja de contarte mentiras. Si tienes un área de la vida en la que tu cuerpo, tu alma, tu ser siente que ahora mismo es un 2, no pasa nada.
te pones un 2 y ya está. Y ya lo mejorarás. Pero sé sincero, sé sincera contigo. No te vengas con milongas porque, como te decía antes, si tú crees que estás más cerca de la meta de lo que realmente estás, lo único que vas a conseguir es alargar el camino. Vas a estar alargando el viaje. Así que, dite la verdad. ¿Qué necesidad tienes de alargar, de ensanchar este proceso de cambio? Si tú lo que quieres es cambiar tu vida, empieza desde donde estás. No te cuentes cuentos, porque tú puedes estar engañando a otros, pero a ti no te puedes engañar. Una vez que tengas estos dos ejercicios hechos, el de tomarte tu café contigo, el de responder y rellenar la rueda de la vida, me gustaría que hicieras una reflexión. Piensa en lo que acabas de hacer. Piensa en todo lo que has escrito, en las preguntas que has respondido, qué temáticas has metido en esas preguntas, cómo te han hecho sentir. Y observa dónde pusiste demasiada importancia, dónde le has puesto como más energía, por así decirlo, donde a qué área o a qué situación te has sentido más apegada, apegado. Y sea honesto. Si, por ejemplo, sientes que tienes mucho apego o que le estás dando mucha importancia al tema económico, dítelo, no pasa nada. O si le estás dando mucha importancia, yo qué sé, me lo invento, imagínate que ahora estás sin pareja y para ti es como súper importante encontrar una pareja. Cuéntatelo, dite la verdad. Si realmente le estás poniendo importancia a eso, escríbelo, bájalo a tierra. ¿Le estoy poniendo demasiada importancia o estoy muy apegada, muy apegado a esto en mi vida? Deseo fervientemente conseguir eso. ¿Por qué te digo esto? Pues porque cuando le damos demasiada importancia a algo, cuando tenemos un deseo ardiente de conseguir algo, lo único que estamos haciendo es alejar aquello de nosotros. Porque el que tú le des mucha importancia a algo, lo que genera es un potencial excesivo de energía. Y ese potencial excesivo lo que va a hacer es intentar equilibrar ese potencial y lo que vas a tener en tu vida es justamente lo opuesto a lo que quieres conseguir. Y no se trata de ignorar, de subestimar, de exagerar, de adornar. No se trata de humildad, no se trata de humillarte. Se trata de ser honesto contigo misma, contigo mismo. Se trata de tener una actitud más simple ante la vida. Cuando tú le das demasiada importancia a algo, ese algo va a estar dirigiendo tu vida. Y si ese algo está dirigiendo tu vida, tú no estás yendo hacia lo que quieres, tú no estás viviendo la vida que quieres, porque estás haciendo que algo externo a ti guíe tus pasos. Y lo único que debería guiar tus pasos es tu alma, es tu conexión entre tu mente y tu alma, una conexión genuina de el camino que has venido a hacer, de lo que has venido a vivir. Así que mira a ver qué áreas, a qué le estás dando tanta importancia y empieza desde hoy a reducir esa importancia. Porque creo que llegados a este punto es importante que empieces a ver la vida de una manera más simple para que puedas acercarte a esa vida que quieres vivir, para que puedas empezar a elegir realmente tu camino de vida, tus pasos y lo que quieres. Dicho esto, te invito de corazón a que prepares tu café, un té, lo que quieras, te cojas un cuaderno, un boli y que tengas esa cita contigo. Cuéntate verdad y disfruta del proceso, porque este es el inicio del cambio.